Listo, tranqui. Usted me dice cuándo arranque. Buenas tardes, compañeros de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria. Bienvenidos a esta tarde agradable en la ciudad de Bogotá. Me imagino que también en la ciudad de Cali, donde se encuentra la doctora Tamayo. Díaz Tamayo. Doctora Tamayo es nuestra invitada, nuestra conferencista en el día de hoy. Vamos a hablar sobre riesgos del personal que labora en atención prehospitalaria, retos para los servicios de emergencia. Un artículo de reflexión muy importante que definitivamente nos puso a reflexionar sobre la profesión de atención prehospitalaria, sus riesgos en el escenario y que pues, pues tenemos muchas visiones, muchas aristas de que podemos sacar de ese artículo. Vamos a estar con ella esta tarde, vamos a dar espacio para que vayan ingresando a este Facebook Live y a nuestros participantes para que tengan preguntas. Doctora Tamayo, voy a hacer una introducción de su hoja de vida. La doctora Tamayo está realizando su doctorado en salud en la Universidad del Valle, ¿sí? Ella estudió e hizo su maestría en seguridad y salud en el trabajo en la Universidad del Valle también. Realizó su grado de pregrado de profesional en seguridad y salud en el trabajo en la Universidad del Quindío y es tecnóloga en atención prehospitalaria de la Universidad Santiago de Cali. Es docente de la Universidad del Valle actualmente y pues estamos trabajando con ella conjuntamente en varios temas que tienen que ver con atención prehospitalaria. Por eso la miramos y la observamos y la tenemos ahí pendiente. Doctora Tamayo, buenas tardes, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por la invitación, por estar aquí hoy con ustedes, compartiendo un poco de lo que se está trabajando desde, digamos, desde la Universidad del Valle y desde la parte que tiene que ver con investigación. Y pues como ya me presentó Luis Fernando, soy tecnóloga en atención prehospitalaria, soy de la primera promoción de tecnólogos en Colombia, profesional y magíster en seguridad y salud en el trabajo, y ya, digamos, sustenté mi tesis doctoral, o sea que ya estoy candidata prácticamente a grado. Mi tesis tiene que ver con personal de primera respuesta a emergencias también. Fue una tesis que catalogaron como laureada, sobre todo porque investigar y hablar del personal de emergencias es muy interesante tanto a nivel nacional como internacional. Y para los jurados, en mi caso, definitivamente es un reto el que tenemos en atención prehospitalaria en el país porque falta mucho por soportar en investigación y realmente todo lo que podamos trabajar y podamos publicar, porque yo sé que hay escritos, hay trabajos que hacen desde las universidades, muy buenos trabajos, pero que necesitamos también publicarlos para que podamos seguir teniendo evidencia a nivel país sobre nuestra profesión. Entonces aquí creo que allí ya se ve en modo presentación, ¿cierto? Soy Sí, profesora asociada de la Universidad del Valle, de la Escuela de Medicina, el programa Tecnología en Atención Prehospitalaria, y en la última convocatoria de MinCiencias ingresé como investigadora junior. Esta es la revista donde se publicó este artículo, es un artículo de reflexión, es la revista de Salud Uninorte, es una revista indexada en el país, está categorizada como Q4, ¿sí? En nuestro país realmente para que las revistas de investigación puedan estar en un buen ranking de indexación requieren de bastante trabajo, ¿sí? Requieren de mucho soporte en investigación y pues realmente que podamos presentar nuestros trabajos y que nos los puedan publicar en estas revistas indexadas, pues es un privilegio también. ¿Cómo nació este trabajo? Realmente cuando yo empecé a estudiar el doctorado hace 3 años, quería trabajar en riesgos que tuvieran que tener o que tuvieran pues en cuenta la labor prehospitalaria y en ese sentido encontrábamos que la prevalencia en el país o las encuestas de seguridad y salud en el trabajo que se han realizado en el país han encontrado los dos riesgos que mayor prevalencia tienen, lo que es el riesgo biomecánico en primera instancia y el riesgo psicosocial. Es allí cuando empiezo a trabajar, digamos, en este artículo de reflexión para revisar todos esos riesgos a los cuales nos exponemos. Yo tripulé una ambulancia medicalizada por 10 años.
trabajando tanto en la parte de sala de despacho como tripulando la ambulancia. Y pues allí cuando uno está en ese medio y cuando está ahí en la calle atendiendo pacientes, pues sí se da cuenta, a veces uno es ajeno, mejor dicho, en ese momento a los riesgos a los que se expone. Pero una vez uno empieza a estudiar, investigar y a leer, pues uno se da cuenta de muchas cosas que uno vivió y que están viviendo quienes están en la prehospitalaria ahorita y que definitivamente hay que hacer algo porque a largo plazo pues se pueden tener efectos en la salud de estos trabajadores. Y es allí donde escribí este artículo. Para determinarlo lo mandé a la revista y ellos, como les digo, les interesa mucho los artículos que tienen que ver con el personal hospitalario porque es algo nuevo para muchas de las revistas. Inclusive he publicado otro artículo en una revista de desastres internacional con la Universidad de Cambridge. Yo lo enviamos una revisión sistemática y al mes ya estaba publicado porque ellos definitivamente ver cómo está la prehospitalaria en Latinoamérica les interesa muchísimo. Todo lo que se ha investigado está en Norteamérica, está en Asia, está en Europa y muy poco realmente en Latinoamérica. Entonces es por eso que mi invitación también hoy es a que yo he visto trabajos, he leído trabajos que se hacen desde las universidades, desde muchas áreas, trabajos de investigación, entonces es como animarlos a que puedan escribir esos artículos y someterlos y para que sean publicados, para que podamos tener mayor evidencia científica de nuestra profesión. Un poquito la introducción que se manejó, digamos, en el artículo, en ese momento yo le daba una definición grande a lo que era la atención prehospitalaria, sin embargo, en Colombia se define como el conjunto de actividades, como el conjunto de actividades, procedimientos, recursos, intervenciones terapéuticas prehospitalaria encaminados a prestar esa atención en salud en el sitio de ocurrencia del evento y durante su traslado hasta la admisión en la institución asistencial y que puede incluir acciones de salvamento y rescate. O sea que aquí de todas maneras también se está incluyendo todo el personal, tanto rescatistas, socorristas, que puedan estar en esta línea. Y esta pues definición dada por la resolución 3100 del 2019, que es la resolución de habilitación de los servicios de salud. En Latinoamérica, cada país ha desarrollado estructurado los servicios de atención prehospitalaria, ha sido muy individual, ¿sí? Cada país ha tenido como sus formas y respondiendo a sus diferentes también formas económicas, sociales, culturales, y lo que sí se ha visto es que han habido avances significativos en la calidad de la prestación del servicio y esto pues es positivo para nuestra región. Hay distintos niveles de formación como técnicos, tecnólogos, profesionales, hay licenciaturas con niveles básicos, intermedios y avanzados en algunos países según la complejidad del servicio. Y se incluyen como trabajadores de primera respuesta a emergencias, lo que son bomberos, paramédicos, personal prehospitalario y socorristas. Y aquí es importante destacar que cuando uno encuentra la literatura científica, muchos de los estudios que se han hecho en otros países, pues tienen al personal de primera respuesta, o sea, uno encuentra sus artículos que se habla de personal de primera respuesta a emergencias. Entonces incluye, digamos, los incluye a todos. Ahora en los últimos estudios se ha ido modificando un poco y se establece como personal de seguridad pública. Entonces ahí encontramos los bomberos, los paramédicos, los técnicos, los tecnólogos y inclusive ellos también incluyen a la policía, incluyen a servicios forenses, entonces los meten a todos, digamos, en esa línea. Cuando uno hace revisiones, pues sí tiene que estar muy pendiente de revisar esa parte. Quienes realizan la labor prehospitalaria pues deben enfrentarse a situaciones complejas y no controladas. O sea, el lugar de trabajo es el vehículo en movimiento, el lugar de trabajo es el escenario donde se encuentra, en la calle, el lugar de trabajo es una casa, con segundo o tercer piso con escaleras de caracol que deben bajar el paciente. O sea, el lugar de trabajo tiene múltiples condiciones que a veces es difícil controlarlos. Cada ocupación desarrolla en su entorno laboral diferentes riesgos según esa actividad que realicen, pero nosotros en el ámbito prehospitalario pues tenemos diferentes escenarios.
Y siempre decimos que ningún escenario va a ser igual al otro. Cada atención es diferente, porque es diferente el lugar, porque es diferente el paciente, porque es diferente la patología, es completamente distinto, o sea que cada escenario es completamente diferente. Pero entonces a veces cuando uno es, por ejemplo, profesor, pues bueno, uno está enmarcado en unos riesgos en el lugar de trabajo, en el salón de clase, la iluminación, la parte física, la parte psicosocial con los estudiantes, etcétera, la parte biomecánica de posturas. Y digamos que es un poco más estructurado saber a qué riesgos se enfrenta uno como profesor o si está uno en una máquina o si está diferente la ocupación, pero en el ámbito prehospitalario cambia el escenario totalmente. Entonces a veces esos son riesgos inherentes que no podemos del todo controlar en ese momento. Y lo que hemos visto es que en Estados Unidos, por ejemplo, las tasas de lesiones y muertes relacionadas con el trabajo entre los paramédicos son mucho más altas que el promedio nacional para todas las ocupaciones. Y adicionalmente tienen 7 veces más probabilidad de sufrir una lesión que un trabajador promedio. Y la mayoría de estas lesiones son atribuibles a aspectos físicos del trabajo, en este caso aspectos biomecánicos, digámoslo que acá lo hablamos con la parte biomecánica. Y muchos de lo que uno ha encontrado en la literatura también es que estos riesgos se han derivado por aspectos psicosociales previos, que es también lo que encuentra uno en la literatura. Caracterizar la labor prehospitalaria, pues realmente tiene muchos desafíos. Como les decía, la atención del paciente varía con cada llamada y son retos únicos dependiendo del estado del paciente, el escenario donde se esté presentando el evento. Y en ese sentido, pues para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y quienes lideren estos programas o estos sistemas en cada una de las empresas de servicios prehospitalarios o instituciones públicas o privadas que prestan el servicio, pues realmente tienen que tener en cuenta todas estas variables que pues a título personal son definitivamente únicas en el caso de nosotros cuando hacemos ese tipo de atenciones. En este escenario solamente es para mostrarles que allí ellos están, digamos, hacer la extracción del paciente, pues miren las posturas que se tienen que adoptar en ese momento, el riesgo en términos de que no tienen protección completa de su equipo de bioseguridad. Y a veces lo que narran las personas es que en el momento, como está tanto estrés, y tanta angustia por atender al paciente, pues se les olvida absolutamente todo, ponerse su bioseguridad y lo que quieren digamos, sacar el paciente y sacarlo adelante. Pero entonces, si ustedes ven, este es solamente un escenario muy pequeño, un accidente de tránsito que está con este tipo de impacto, pero, y miren alrededor todo lo que se puede generar, no sabemos si chocó con el poste, con el árbol que puede arriba caerse, la parte eléctrica, o sea, son definitivamente muchísimos riesgos que uno ve solamente viendo este escenario y pues diferentes escenarios vamos a encontrar diferentes riesgos en ese momento de la atención. Empecemos con el riesgo biológico, pues que tiene que ver con la exposición a esos microorganismos que pueden dar lugar a las enfermedades y la manipulación directa o indirecta del material biológico. Y aquí, pues los escenarios de emergencia, pues sabemos todos que son caóticos en el momento. Dependiendo si el paciente lo requiere o no, si está indicado o no, pues tener que estar o tener que canalizar un paciente en el escenario, ¿sí? Es complejo saber si tiene su guardián cerca. A veces lo que más encuentra uno en la literatura es que reencapsulan las agujas cuando pueden y cuando se acuerdan, cuando no tratan de tenerlas por ahí para poderlas desechar después cuando esté el paciente en la ambulancia. Entonces eso es mucho de lo que narran también las personas que se enfrentan a los eventos. Entonces, una de las actividades que más genera accidentes por riesgo biológico es durante la inmovilización del paciente. Y el desecho de elementos cortapunzantes contaminados es otro pues, de los escenarios o digamos del riesgo que se ven enfrentados en esta parte biológica. Y la inmovilización del paciente porque está combativo, sí, dependiendo cómo esté su estado clínico, entonces ahí es donde ellos más riesgo tienen de salpicadura de sangre, secreciones, etc. Los elementos de protección personal. El personal prehospitalario manifiesta dificultades en el momento de su utilización,
argumentan que durante la atención pues prima la vida antes que la bioseguridad. Y realmente esto se los cuento porque estos son narraciones que hacen cuando uno revisa estas investigaciones que se han hecho, tanto cuantitativas como cualitativas, porque lo cualitativo a veces también es, a veces no, es muy importante determinarlo. Y yo en mi tesis doctoral tuve una fase cualitativa, un estudio fenomenológico, porque es tan importante poder escuchar a las personas. Uno encuentra en los datos estadísticos muchísimas cosas, pero cuando uno ya va a hablar con ellos, a sentarse con ellos, pues empieza a entender mucho más por qué tienen ese tipo de conductas. Y a veces es como ese rol de sacar adelante al paciente que se olvidan de su propia bioseguridad. La molestia que también refieren que genera la utilización durante el estrés en el evento, el olvido de utilizarlas también por atender rápidamente al paciente, también son algunas de las justificaciones que se da pues, en el momento de atenderlos. Los peligros biomecánicos, en la tercera encuesta de condiciones de seguridad y salud en el trabajo en el país, considero que es, digamos, la más alta prevalencia que tiene en el país para todas las ocupaciones, ¿sí? Estos son los riesgos que más prevalencia tienen. Y pues aquí digamos que lo que se ha encontrado en la literatura, uno encuentra mucha evidencia de estudios que se hacen sobre todo de trastornos musculoesqueléticos en este personal, de peligros biomecánicos, y sí se encuentra mayor literatura al respecto. Como les digo, en países de mayor desarrollo, en otros lugares, en Latinoamérica realmente es muy escasa la investigación en este sentido, que esté publicada, ¿sí? Porque puede que se esté haciendo investigación, pero que no se esté publicando. Y aquí en este sentido, pues la manipulación manual de pacientes, cargar y descargar las camillas, el rendimiento en la reanimación cardiopulmonar, las posturas forzadas y los esfuerzos y las condiciones anormales de trabajo, porque a veces hay que llegar a una casa, a una habitación donde tenemos que reanimar un paciente en espacios pequeños, con muchas cosas alrededor, y pues esto, las posturas que se deben adoptar en ese momento, pues a veces también tienden a no ser las adecuadas. Cargar, y bueno, esto nos lleva a trastornos musculoesqueléticos. Carga de equipos necesarios, definitivamente pues debemos llevar los monitores, los cilindros de oxígeno, los desfibriladores, y esto pues es un peso adicional que también se debe manipular y que cuando estamos bajando los pacientes pues también debemos llevar nuestros equipos, y esto pues, pues digamos que también es algo externo que uno encuentra. Aquí la condición del paciente que afecta las demandas clínicas, físicas y emocionales que perciben los prehospitalarios, porque aquí también, dependiendo del paciente que uno tenga, pues uno allí también voy a tener esa demanda, tanto física como emocional, pues eso también es indispensable. La ubicación de la llamada y el diseño geográfico de la región, pues también dependiendo si yo estoy aquí en Cali, si tengo un paciente en la ladera, por ejemplo, donde debo subir muchas escaleras para poder atenderlo, porque no puede llegar la ambulancia allá. Entonces también eso hace que se generen, digamos que el esfuerzo físico sea mayor y la diversidad y la variabilidad en llamadas, de las llamadas y necesidades del paciente. Y las lesiones de columna a nivel lumbar son las condiciones que se han evidenciado, tienen mayor frecuencia que desarrolla el personal prehospitalario. O sea, son las lesiones o los trastornos musculoesqueléticos que tienen mayor afectación en este personal. Respecto a los factores de riesgo psicosocial, pues bueno, mi tesis estuvo enfocada en esta parte, definitivamente, porque consideré que es algo que no se estudia mucho en nuestra región, como les digo, y nosotros tenemos unas condiciones sociales y culturales muy diferentes a muchos otros países internacionalmente. Entonces, cómo poder revisar este tipo de factores, sobre todo también por las experiencias que yo viví cuando estaba tripulando la ambulancia, los pacientes que uno tenía que ver, pues entonces esto fue lo que hizo a que me fuera más por esta línea de los factores de riesgo psicosocial, y esto dado por la exposición continua a esos incidentes críticos, ¿sí? A esos eventos difíciles y complejos que tienen que atender, también dado por los factores organizacionales, porque esto también hemos encontrado que no solamente afecta al personal
El que yo vaya a atender un niño de 5 años que se cayó de un séptimo piso y que yo vaya a atenderlo, que cuando son niños, pues también la literatura nos dice que eso impacta mucho más al personal, o sea, hay tipos de pacientes que impactan más al personal de primera respuesta a emergencias, y los primeros son los niños, porque siempre ven reflejados el hijo, el sobrino, el nieto, ¿sí? Etcétera. Entonces, digamos que este tipo de pacientes que afectan emocionalmente al personal prehospitalario, pues es una de esas condiciones de incidentes críticos. Pero cuando uno ya encuentra esa parte organizacional, cómo están organizados esos horarios de trabajo, cómo están esos turnos nocturnos que no alcanzan a tener recuperación, que empiezan a tener problemas de trastornos del sueño, las condiciones laborales, porque cuando uno ya se centra en preguntarles y están a veces muy desmotivados, ¿sí? Están desmotivados por la forma, digamos, de contratación, están desmotivados por la forma en que son tratados, porque a veces ustedes ven que en algunas áreas todavía uno encuentra esa parte militar, ¿no? Como esa parte militar aún se ve en algunas empresas. Entonces, digamos que ese liderazgo, eso también tiene que ver mucho, esos aspectos organizacionales también influyen mucho en que, digamos, lo que tienen que exponerse a este tipo de pacientes y adicional a lo que viven laboralmente, pues esto hace que ellos empiecen a generar y a desarrollar estrés laboral y la aparición de trastornos mentales. Las tasas de trastorno por estrés postraumático en el mundo han sido variables. Hay muchos estudios que nos dan desde un 4%, que es un estudio en bomberos chinos, hasta un 32% en bomberos australianos. Y aquí lo que uno encuentra que es mucho más alta, estas tasas de estrés postraumático son mucho más altas en bomberos que en personal de atención prehospitalaria, tripulantes de ambulancia. Uno de los factores más representativos es la exposición a esos eventos de trauma, pero también encontramos el síndrome de burnout y la fatiga. Entendiendo también que el estrés postraumático en Colombia es una enfermedad laboral, o sea, es considerada una enfermedad laboral, y si nosotros encontramos ya síntomas de trastorno por estrés postraumático, pues hay que hacer toda una derivación hacia la ARL, hacia la EPS, para que empiece a hacer todo ese trabajo. Sin embargo, como hay digamos que esos sistemas de vigilancia epidemiológico están no construidos en muchos lugares y en otros solamente en papel por cumplimiento, pues entonces estas personas se están viendo afectadas, digámoslo así, en el sentido en que no están teniendo los tratamientos adecuados. Y lo más grande que uno también encuentra es que el estigma. De por sí, los trastornos mentales tienen un estigma bastante fuerte para cualquier persona, pero en esta población específicamente que tiene como esa visión de fuerza, esa visión de esas características particulares, pues es mucho más difícil que puedan acceder o que puedan pedir ayuda cuando digamos, están presentando algún tipo de estos trastornos. ¿Qué consecuencias se ha encontrado? Errores en la administración de medicamentos, los tiempos de reacción lentos, la disminución en la capacidad para tomar decisiones y para concentrarse, y la disminución en la capacidad de conducción por la aparición de microsueños. Entonces, a veces uno ha visto esos accidentes de tránsito que han tenido el personal prehospitalario. Entonces hay que hacer toda una investigación para determinar, porque a veces, y lo que uno encuentra es que no trabajan en una sola parte, sino que trabajan en 2 y 3 partes. Entonces no tienen turnos de 8 horas, sino que hacen turnos de 16 horas, y el tiempo para que el cuerpo pueda recuperarse, mantienen con fatiga. Pero es por esa misma situación, digamos, laboral, que tienen que trabajar en 2 partes para poder tener una mejor compensación económica, que aunque uno también lo ve en todo el personal de salud, porque uno lo ve en los médicos, uno lo ve en los enfermeros, uno ve que también se doblan en turnos, están trabajando en 2 lugares, entonces esa capacidad realmente del cuerpo para lograr recuperarse y arrancar un turno tras noche, pues digamos que se va viendo afectada. Digamos que todos estos riesgos de agresiones verbales y físicas también es una condición que se encuentra mucho en la literatura, y definitivamente los profesionales de la salud están expuestos a esas agresiones verbales y físicas por parte de los usuarios.
Y la violencia psicológica termina siendo un poco más, es más común que la física, solo que el personal hospitalario está en la calle. A veces el personal de salud puede entrar en su recinto, clínica o hospital o institución de salud y, digamos, apartar un poco los familiares o el personal que llega con el paciente. Sin embargo, en la calle controlar eso es un poco más difícil, ¿no? Porque la gente adicional está agresiva, está estresada, todo lo que se genera alrededor, entonces, pues, digamos que se tiene una mayor afectación para el personal hospitalario. El personal asiste a diferentes lugares externos, vía pública, está en continuo contacto con pacientes, con familiares, con el público, porque lo que le dicen a uno es, yo estoy atendiendo al paciente en el escenario, lo tengo controlado, y llega el de la PONAL y le dice, no, no lo haga así, hágalo así. Entonces todo el mundo quiere venir a dar muchas órdenes en ese momento, y eso hace que se empiece a generar como un caos. Y por eso pues es tan importante poder lograr controlar ese liderazgo en ese momento. La atención en lugares considerados de alta delincuencia, atender pacientes que han consumido alcohol o sustancias psicoactivas que se tornan también difíciles. Y lo que a uno le refieren acá es, por ejemplo, si yo voy a tal barrio, aquí poniendo, digamos, el ejemplo en la ciudad de Cali, si yo voy a tal barrio, yo lo único que puedo hacer es coger el paciente, montarlo a la camilla, montarlo a la ambulancia y salir como pueda de la zona, porque el quedarme implica que voy a tener muchísimos riesgos en cuanto a la zona en la que me encuentro en ese momento. Y hemos escuchado casos del robo de los equipos, del robo pues al mismo personal, raquetean los bolsillos del personal tratando de buscar o pues, de quitarles lo que tengan. Y eso también lo viví yo en mi época, también lo viví mucho y era bien complicado. O si tenemos un barrio mucho más asequible, pues ya podemos hacer una mejor intervención del paciente, podemos manejarlo con más tranquilidad y podemos hacer todo lo que deberíamos hacer. Entonces, digamos que esos lugares también implican, pues, si me lo tengo que llevar rápido, no por la condición, sino por el lugar, o si realmente puedo hacer una atención adecuada. La exposición continua a este tipo de violencia física y verbal presenta aumento de la ansiedad y el agotamiento emocional en el personal. Y digamos que esa agresividad del público obedece a esa falta de conocimiento del sistema de salud, a los tiempos de espera, a lo que percibe cada usuario sobre lo que se considera una emergencia y la frustración que sienten esos pacientes al no ser atendidos de manera inmediata, no solo los pacientes, sino los familiares. Entonces, digamos que esto también es un poco, eh, digamos, que la comunidad entienda un poco esos aspectos. Sé que es un poco complicado, digamos, pues poder manejar la situación, pero yo creo que a medida que van conociendo más y más nuestra labor, pues digamos que la gente va teniendo o va entendiendo un poco más las situaciones. Pero digamos que esta agresividad se debe sobre todo a estos aspectos. Del ruido, digamos que esto es un riesgo físico, ¿sí? Está catalogado uno de los riesgos físicos, y de esto se ha estudiado poco realmente. Hay unos límites máximos permisibles, digámoslo así, en sentido de todo lo que tiene que ver con algunos factores de riesgo. Realmente no se ha evaluado mucho estos aspectos, pero digamos que dentro de las tareas que tenemos tareas muy ruidosas durante esa jornada laboral. A veces no estamos al tanto de esa intensidad del ruido y las posibles consecuencias, porque a veces está la sirena, está el radio, están las personas, están los quejidos, está todo lo que se implica en ese momento de la atención. Los niveles de ruido más altos se han medido con el uso de sirenas durante las respuestas a emergencias que superan los límites permisibles de exposición al ruido. O sea que se han hecho estudios, han encontrado que supera los límites, pero aquí digamos que hay una condición, es el tiempo de exposición. ¿Qué tanto en el día o en un turno, por ejemplo, una tripulación tiene la ambulancia, tiene la sirena prendida o va hacia una emergencia con la sirena prendida? Entonces, también tiene que ver mucho con esos tiempos de exposición. El uso constante del radio, la sirena, los ruidos del tránsito, los ruidos producidos por los motores de las ambulancias, son actividades también que pueden generar problemas de audición en el personal. Pero aquí digamos que hay mucho de donde podemos hacer investigación, ¿sí? Poder determinar una de esas condiciones.
Los accidentes de tránsito, digamos que son uno de los riesgos más significativos para el personal hospitalario en términos de mortalidad y discapacidad, ¿sí? Porque una ambulancia que sufre un accidente de tránsito, y dependiendo pues cómo ha sido el evento, pues realmente, y hemos escuchado muchísimos casos de muerte de los tripulantes o del conductor, o digamos que la discapacidad que se puede generar por estos tipos de accidentes es grande. Varios factores que influyen para el desarrollo de estos eventos está el mantenimiento de las ambulancias, o sea, que realmente tenga un buen mantenimiento, tenga todo un programa preventivo para este tipo de vehículos. La velocidad en el transporte de pacientes críticos, digamos que a veces el paciente está, digamos, tan complicado que hay tanta angustia en la tripulación que lo que hacen es irse a altas velocidades y allí pierden un poco la reacción digamos, en el momento de la conducción. La fatiga, por lo que hablábamos ahorita también, esas jornadas laborales, los microsueños generados por las extensas jornadas laborales y las imprudencias al volante al realizar maniobras contrarias a las normas de circulación. Entonces, esto también hace que, digamos, se puedan perpetuar más este tipo de accidentes. Hay otro tipo de riesgos en los que también estamos expuestos, los mecánicos, por, digamos, el equipo que llevamos, ¿sí? Los equipos que podamos llevar, que en un momento en que la ambulancia se mueva mucho y se le caiga a uno de los equipos si no tiene una muy buena fijación. Entonces, esos son otros riesgos, los riesgos locativos. Para esto también hay que tener muy buen calzado, muy buen uniforme, ¿sí? Porque como no estamos no vamos a llegar a un lugar conocido, ¿sí? Donde yo digo, esto va a estar, tiene que estar seco cuando yo llegue. No, acá vamos a llegar a cualquier tipo de escenario y definitivamente tenemos que estar preparados para lo que vamos a encontrar. Y el medio ambiente, porque pues nos exponemos a la lluvia, a la inclemencia del sol también. Entonces, todas estas condiciones del medio ambiente que también hace que estando en la calle, pues nos veamos más afectados. Dentro de las conclusiones está que hay que conocer con más detalle esos riesgos laborales de esta profesión que diariamente se expone a situaciones diversas, ¿sí? Entonces esto depende mucho de la institución, de la zona geográfica, del lugar, de la ubicación, de la ciudad en la que a la que están cubriendo. Entonces hay que conocer muy bien porque a partir de allí, de toda esa caracterización, mirar qué tipo de los riesgos que más pueden estarlos afectando, entonces se debe conocer en detalle los espacios de educación continua para que se generen cambios en los comportamientos y actitudes en el personal que permitirán una mejor adaptación en términos de prevención, porque obviamente uno sigue viendo imprudencias en muchos aspectos, entonces es indispensable que sigamos teniendo educación continua. La investigación, digamos que hoy aquí quiero digamos, fomentar de que investiguemos y que publiquemos, ¿sí? Porque así se pueden implementar proyectos de intervención acordes con esos factores de riesgo y las condiciones laborales de los trabajadores en esta área. Porque cuando yo sé que en la institución que yo evalué, por ejemplo, los factores de riesgo psicosocial, estoy encontrando que las estrategias de afrontamiento es lo que más debería fortalecerse en ese momento, pues yo a qué le voy a apuntar, a realizar un muy buen trabajo en términos de estrategias de afrontamiento. Entonces yo tengo que estar evaluando e investigando esos riesgos y así tenerlos, digamos, tener esos proyectos de intervención. El cumplimiento de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo a través de la monitorización y evaluación de los riesgos y, muy importante, los sistemas de vigilancia epidemiológica para cada uno de esos factores de riesgo, que esto lo que hace es que nos dé una línea, ¿sí? Una línea de cómo se va trabajando, que se va identificando, cómo se va haciendo intervención, si esa intervención está o no está funcionando, cuándo tengo que derivarlo yo ya a la ARL o a la EPS para que empiece a hacerse un proceso diferente. Entonces, digamos que tener esos sistemas de vigilancia epidemiológica nos permite también tener a los trabajadores, digamos, bien controlados en esos aspectos. Y si nosotros tenemos una atención de emergencia médica, emergencia efectiva y eficiente y de calidad, entonces también vamos a tener un fortalecimiento en este aspecto en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud.
y así poco a poco, digamos que ya nos hemos ido reconociendo en el país, pero creo que hace falta más trabajo para que podamos seguir mostrando lo que hacemos, que lo hacemos con calidad, ¿sí? Que lo hacemos de forma eficiente y que realmente estamos porque somos un servicio esencial para el país, ¿sí? Y que definitivamente hay que cuidar también a esos cuidadores, ¿sí? Bueno, no sé, muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta. Doctora Alejandra, muchas gracias a usted por la exposición, una exposición muy ilustrativa acerca de todos los riesgos que sufrimos los prehospitalarios y que nos da mucha información donde podemos apoyarnos para futuros estudios de investigación. ¿Sí? Entonces es importante mencionar algo. Hay varias preguntas, inquietudes. Una de ellas tiene que ver con una IPS, algo así, una IPS que supuestamente está habilitada, ¿sí? Yo no sé cómo se cataloga ese riesgo, pero está el prehospitalario que llega a esa IPS y no le ofrece las condiciones para que ejerza su profesión adecuadamente. Entonces, de alguna manera, es la IPS la que está siendo negligente. Pienso en la infraestructura para ofrecerle las condiciones para que este prehospitalario haga bien su trabajo. Y eso puede ser un riesgo. Claro, es que digamos que a veces, digamos, en la concepción está un poco que yo, trabajadora, llego a mi sitio de trabajo y yo debo acomodarme al sitio de trabajo, ¿sí? O sea, soy yo la que deba acomodarse al lugar, pero no necesariamente es así, es el lugar, o sea, quien está ofreciendo el trabajo, quien debe a traer ese trabajador y tratar de ubicarlo de la mejor manera, porque es el que está generando el riesgo, ¿sí? Yo entiendo que quienes trabajamos en esta área, pues si nos estamos exponiendo a trabajar en esta área, tenemos que saber y entender que tenemos unos riesgos inherentes a nuestro trabajo, pero definitivamente, y eso lo trabaja mucho la parte de la ergonomía. La ergonomía no es solamente los aspectos biomecánicos y trastornos musculoesqueléticos, es como ese trabajador, la empresa lo adapta, o sea, se puede lograr adaptar a ese trabajo y en la empresa le da todas esas condiciones, no solamente en términos biomecánicos, sino en términos locativos, en términos psicosociales, en todo lo de manera integral. Entonces, claro, la empresa, al final, las instituciones son las que están generando el riesgo y al generar el riesgo son las que deben proteger al trabajador. Y definitivamente sí. Y eso es lo que uno ve. Llegan a esas IPS o se abren esas IPS así, pero sin los sistemas de gestión bien implementados. Yo realmente lo que tú dices, cuando ellos llegan los habilitan como una IPS, pero pareciera que no estuvieran revisando esa parte de la seguridad y salud en el trabajo porque uno encuentra que no está bien implementado o a veces está implementado en papel. Por eso el ministerio ahorita está diciendo, yo les estoy diciendo que tienen que tener en cuenta este tipo de factores y tienen que evaluarlos y ta. Pero como ve que todo se está quedando en papel, o sea, hago la evaluación de riesgo psicosocial y ahí se queda. Entonces el ministerio lo que hizo fue decir, no, yo ya quiero empezar a revisar los planes de intervención que ustedes están haciendo. Y bueno, esa es una tarea que tiene el ministerio ardua, pero que pero que seguimos viendo que no, digamos, no está esa vigilancia permanente a las instituciones. Ok, gracias, doctora. Yo veía por ahí en los videos de emergencias de otros países, veía a los paramédicos con estos chalecos antibalas. Mm. No sé si eso llegará a ocurrir en Colombia, pero creo que somos de alto riesgo en algunas zonas del país que ataquen el personal paramédico y personal prehospitalario. Y todavía no nos hemos formulado una norma, no nos hemos revisado ese tema, ¿sí? Y todavía no hemos ni siquiera identificado que el personal prehospitalario está frente al cañón, frente a un arma
y puede morir en el momento. Eso es un riesgo. Sí, inclusive hay ciudades en México, porque pues si ustedes han visto esas estadísticas que salen de las ciudades más peligrosas del mundo, las 7 primeras están en México y bueno, y Cali, Palmira, Buenaventura, no se escapan de ese listado. Y en México ya hay lugares donde ya ellos utilizan los chalecos, en Brasil también hay lugares donde hablando acá en Latinoamérica, ¿no? Donde ya utilizan, digamos, los chalecos para esos aspectos. Acá, pues se necesitaría revisar todos esos aspectos. Realmente, lo que tiene que ver con toda la parte de las ambulancias, por lo menos ya está inmerso en lo que son los niveles de riesgo, porque antes uno no encontraba los servicios prehospitalarios ni ambulancias. Entonces, en mi época, por ejemplo, nosotros éramos nivel de riesgo 2 y luego pasamos a ser 3 cuando ya mirábamos que éramos de salud. Cuando ya, digamos, ellos decían, ah, sí, son de salud. Entonces, ahorita están clasificados en riesgo 4, nivel de riesgo 4, y digamos que así es la forma como se cotiza. Pero para hacer una actividad de alto riesgo, pues se requiere digamos, desde el Ministerio de Trabajo, desde el Consejo Nacional de Riesgos Laborales, hagan una tarea exhaustiva en términos de la exposición, en términos de revisar investigaciones, estadísticas, todo eso que les dé soporte para que pudiera tenerse en cuenta como una actividad de alto riesgo. Pero yo considero personalmente que hace falta mucho trabajo primero en investigar, en revisar esa accidentalidad y esas enfermedades laborales que, como les digo, están en subregistro. O sea, en la empresa que yo valoré, porcentaje significativo con síntomas de estrés postraumático y definitivamente con ese personal no se está haciendo en este momento nada. Entonces, también, digamos, poder tener la información de todo esto es lo que nos hace falta, ¿sí? O sea, nos hace falta para poder soportar eso. Muy bien, entonces la invitación de la doctora Díaz Tamayo es que investiguemos y pues presentemos toda la información. Hay un tema ahí, es que primero los tecnólogos, pues algunas universidades les enseñan a escribir, pero no les enseñan a publicar, sino les enseñan a decir, mire, hay que mandar esta información en determinada revista, determinada universidad, con estos requisitos. Sí, entonces no lo dejan hasta ahí. Entonces por eso se queda ahí como bloqueada esa información. Mm, Y eso lo ve uno más adelante, ya a los niveles profesionales, que al menos algunas universidades le dicen, mire, presente su tesis en tal lado o alguna otra cosa para que sea visible la ujú, información. Y esa es la invitación de la doctora que publiquemos. Yo he visto también por ahí muchas informaciones de prehospitalarios buenas, mm. además muy buenas, pero no pasan de ahí, no pasan de ahí nada más. Entonces, esa es la invitación. Este Facebook Live queda grabado para todos los demás compañeros que nos acompañan para que hagan sus preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta, David Muñoz, Juan Carlos, si tienen alguna pregunta. Ninguna pregunta. Muchas gracias por la exposición del tema. Gracias, David. Juan Carlos, ¿tienes alguna pregunta? No, señor, agradecerle a la doctora por tan buena exposición y a crear conciencia, nosotros mismos y nuestras propias instituciones, de tantos riesgos a los que nos encontramos y que a veces como que los omitimos o los obviamos y hasta que no nos afectan directamente no caemos en cuenta de ellos. Gracias, Juan Carlos. Muy bien, doctora, muchas gracias de verdad por su tiempo. No hubo más preguntas en el auditorio. Nosotros quedamos con su contacto. Creo que más adelante vamos a estar relacionando o teniendo más contacto con estos proyectos o con otras situaciones. Usted la primera, le decía,
Usted es la primera doctora que va a sacar adelante el tema de atención prehospitalaria. La primera que fue tecnóloga en atención prehospitalaria y hoy ya es doctora. Entonces es importante entender la magnitud del esfuerzo académico para poder llegar hasta allá. Sí, entonces quiero agradecerle por su espacio, por su tiempo, por lo que le está brindando al país en política pública con su investigación, porque eso se va transformando en política pública. Sí, nosotros somos observadores de cada uno de esos elementos de investigación. Esperemos más adelante avanzar en el tema de investigación. Por ahí hay unas estrategias de investigación a través de la Asociación Colombiana de Profesionales en Atención Prehospitalaria. Trabajamos de la mano con los homólogos a nivel mundial. Estamos trabajando con la Asociación de Paramédicos de Canadá y ellos tienen un programa de investigación muy chévere. Para eso se llama práctica basada en la evidencia paramédica. Eso es una formación en investigación, cuasi investigación, preinvestigación, pero que le va dando los fundamentos para uno formarse en investigación en el área paramédica. Podríamos adelantar un proyecto en esos temas más adelante de discutirlo, de hablarlo, para avanzar en temas de investigación para Colombia y avanzar definitivamente en esas áreas. Quiero agradecerle y pues doctora, muchas gracias. Bueno, a ustedes también muchísimas gracias por la invitación y realmente sí, seguir trabajando, que es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando por nuestros trabajadores de emergencia. Gracias, Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Claro que sí. Hasta Hasta luego. luego. Buena tarde. Gracias.